Una noche que debía ser como cualquier otra, se convirtió en un misterio desconcertante que dejó a toda una comunidad en shock. Sabina Nisa, una joven maestra de 28 años, salió de su casa en Londres para encontrarse con una amiga en un bar cercano. La distancia era corta y su camino atravesaba un parque público iluminado. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A las pocas horas, la policía encontró evidencia que indicaba que algo siniestro había ocurrido en su trayecto. El caso de Sabina Nisa rápidamente capturó la atención pública, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la falta de respuestas claras. La policía siguió pistas que los llevaron a testigos inesperados y cámaras de seguridad que mostraban movimientos sospechosos. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? ¿Fue un encuentro aleatorio o algo más planeado? ¿Qué secretos guarda ese parque en la penumbra? Acompáñame mientras exploramos cada pista, cada testimonio y cada rincón oscuro de esa trágica historia. Pero te advierto, cuanto más profundizamos, más extrañas se vuelven las piezas de este rompecabezas. ¿Quién estaba esperando en las sombras? ¿Y por qué lo hacía? Quédate conmigo hasta el final para descubrir la verdad detrás del caso que aún sigue causando escalofríos en Londres. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Hilda Gómez, que me escribió: Dios te bendiga siempre y por siempre ponerme alerta con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por tu generosa donación y por tus palabras tan significativas. Me honra saber que el contenido que comparto sirve para mantenernos alerta y conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Me motiva mucho tus palabras. Un gran abrazo, mi leyenda, y te deseo un excelente día. También quiero agradecer a Célida Donates, que me escribió: gracias. A ti, mi leyenda, por estar aquí, disponiendo de tu tiempo. Lo valoro con el alma. Te deseo lo mejor del mundo. Espero que tu vida vaya muy bien. Te envío un gran abrazo y un beso cósmico. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes alguna anécdota bizarra que te haya ocurrido en un lugar público? Déjame tu historia o anécdota en la caja de comentarios. La señorita Sabina Nisa fue una hermosa joven londinense de rasgos árabes y una personalidad agradable, bondadosa y gentil, con un gran compromiso por sus estudios y sus proyectos personales, aspirando a conocer el extranjero y asimismo ser una gran docente para poder compartir sus saberes y experiencias con los más pequeños. La mujer nació el 23 de octubre del año 1993 en Londres, Inglaterra. Vivió una infancia y una adolescencia tranquila junto a su hermana mayor, a quien admiraba profundamente. La señorita Jebina Jasmine también vivía con sus padres, oriundos de Arabia Saudita, quienes practicaban el Islam como cultura y religión, el señor Abdur y la señora Asibung, a quienes amaban profundamente. A diferencia de sus acudientes, las jóvenes Sabina y Jebina no eran practicantes ni creyentes del Islam, a pesar de tener descendencia árabe y haber sido criadas con principios y prácticas de esta creencia religiosa. Ambas se habían criado en Inglaterra, en la comunidad de Sandy, en Bedfordshire, y practicaban otras creencias religiosas. Asimismo, las jóvenes tenían otros gustos, digamos que más occidentales. Admiraban otras culturas diferentes de influencias europeas y americanas. La señorita Sabina compareció en la escuela primaria de Rushy Green en Lewisham
al sureste de Londres, destacando por sus altas calificaciones y su buen comportamiento, lo que le permitió continuar con su preparación estudiantil y se inscribió después en la Universidad de Greenwich. Posteriormente, la joven continuó sus estudios en la Universidad de Bedfordshire y volvió a la Universidad de Greenwich, donde terminó por graduarse como socióloga. A sus 22 años, Savina trabajaba como docente de primer año en una escuela primaria. Luego se mudó a vivir sola en la ciudad de Londres, aventurándose con la independencia. Se certificó como licenciada en la Universidad de Bedfordshire, lo que le permitía ejercer la enseñanza en el extranjero, planeando visitar los Emiratos Árabes Unidos algún día y ganar alguna experiencia laboral allí. Lamentablemente, sus expectativas del futuro terminarían abruptamente cuando el azar le jugó la peor de las pasadas, luego de toparse accidentalmente con un sujeto perturbado en un parque de Londres, cerca de un lujoso hotel, quien la agredió con un objeto contundente en repetidas ocasiones en la cabeza de manera brutal, sin ningún motivo aparente, pues no la conocía, encontrándola por azar vulnerable y sola en horas de la noche, cortando sus alas a los 28 años de edad en menos de 5 minutos de que hubiera salido a la calle, cuando la joven iba de camino para encontrarse con un amigo, el cual se quedó esperando. El día 17 de septiembre del año 2001, aproximadamente a las 8:30 de la noche, la señorita Savina Nisa se encontraría con uno de sus mejores amigos para compartir un rato juntos y conversar o divertirse un momento, para tomar algunas copas en el pub The Pot, ubicado en Kidbrooke Village, cerca de la estación de tren de Kidbrooke. No se sabe bien si el motivo del encuentro era del tipo romántico o simplemente eran dos buenos amigos que querían compartir un rato y contarse algunas experiencias. Lo único cierto es que ese encuentro jamás ocurrió. Al día siguiente, las personas cercanas a Savina, como sus familiares y sus amigas, notaron su ausencia, pero creyeron que tal vez se estaba divirtiendo con su amigo, con quien supuestamente se había encontrado la noche anterior. Pero esto no era así, ya que el amigo de Savina nunca se encontró con ella, marchándose decepcionado, creyendo que lo habían desplantado en el pub, que lo habían rechazado por algún motivo, que tal vez a la mujer le salió algo mejor para hacer o se ocupó en algo distinto de carácter más urgente, por lo que, contrariado, se fue simplemente a casa sin cerciorarse de qué había sucedido, sin insistir en sus llamadas al celular de la señorita Savina. No se había siquiera gestionado la denuncia por persona desaparecida al día siguiente, cuando aproximadamente a las 5 de la tarde, un joven que caminaba con su mascota en Cator Park, Greenwich, notó un bulto de hojas secas, las cuales escondían el cuerpo inerte, parcialmente desnudo, de una joven con la cabeza destrozada a golpes, por lo que, impactado, decidió comunicarse con la policía. Las pesquisas de los detectives confirmaron la identidad de la mujer. Se trataba efectivamente de la docente y socióloga, la señorita Savina Nisa, quien murió a causa de los múltiples golpes que recibió, producto de un objeto contundente contra su cabeza mientras era estrangulada entre los arbustos del parque. El cuerpo, cuando fue encontrado, no tenía pantalones puestos.
tampoco sus calcetines ni ropa interior, por lo que se sospechaba que la escena del crimen refería a un ataque íntimo implícito, aunque los médicos forenses no llegaron a determinar nunca si hubo estupro o no, aunque el cuerpo inerte desnudo y la forma en la que fue encontrado el cuerpo indicaban que el móvil del delito sí había sido la lujuria. El ataque se dio por el camino entre la casa de la joven Sabina y el lugar donde se encontraría con su amigo, el pub Deep Hut, siendo interceptada en el trayecto por un sujeto encapuchado, agredida brutalmente por él aproximadamente a las 8:40 de la noche. Los investigadores a cargo rápidamente lograron dar con un primer sospechoso, un hombre de 50 años que se encontraba cerca al lugar de los hechos, cuya reputación no era la mejor de todas, pero por falta de pruebas objetivas, el tipo fue liberado, por lo que la policía pidió la ayuda públicamente de toda la ciudadanía, motivándolos a compartir los registros de las cámaras de seguridad con los detectives u otro tipo de pistas que pudieran ser de gran ayuda, como testimonios o lugares claves. 2 días después de la desaparición, se compartieron registros audiovisuales importantes con la policía. En uno de ellos, se lograba ver a un tipo con actitud extraña, ansioso en extremo, aparentemente intranquilo, nervioso y cauteloso, que miraba hacia todos los lados, cerciorándose de su soledad, como preparándose para delinquir. Luego se puso su capucha y se adentró en el parque, escabulléndose entre la maleza, lugar donde ocurrieron los hechos. Nuevos registros de cámaras de seguridad aparecieron, en donde incluso se logra evidenciar el desarrollo del crimen, el paso a paso previo y la huida del después, todo perpetuado por el mismo sujeto de la capucha y la actitud errática, quien iba armado con un rodillo y un triángulo de metal para detener el tránsito, el cual había encontrado por el camino. Tras varios análisis e investigaciones de las diferentes pruebas y las posibles evidencias, un sujeto de 36 años y ascendencia árabe fue arrestado y acusado de ser el principal sospechoso, el joven Kosi Selamaj, implicado presuntamente de ser el mismo sujeto que apareció en el video audiovisual de las cámaras de seguridad. No obstante, el tipo lo negó rotundamente todo a pesar de las certezas que habían en su contra, prefiriendo guardar un constante silencio que ocasionalmente rompía con onomatopeyas desganadas de sí o no, pero mostraba que de alguna manera él quería mostrar que no era culpable. El presunto asesino Kosi nació el 4 de mayo de 1985 en Albania. Era un sujeto de actitud agresiva y personalidad violenta, que poco a poco se llevaba con las personas de manera mala hasta peor, el cual entró ilegalmente al Reino Unido en el año 2015. Luego se casó con una mujer rumana a quien no amaba, solo para obtener los papeles que certificaran su legalidad en el extranjero. El hombre nació el 4 de mayo del año 1985 en condiciones que lo llevaron a contemplar la idea de salir de su país, por lo que al crecer entró como inmigrante ilegal a Inglaterra, escondido dentro de un enorme camión de mercancías. El tipo consiguió trabajo como repartidor y contrajo después matrimonio en el año 2018, pero su unión no duró mucho,
debido a que aparentemente la relación se había formado por conveniencia, pues Cozy solo quería tener su legalidad en Inglaterra. Además, maltrataba constantemente a su esposa de manera física y de manera verbal, sometiéndola además a terribles tratos por sus favores, siendo denunciado en múltiples ocasiones por violencia doméstica y también por malos tratos conyugales. Los esposos estaban en proceso de separación y de divorcio, por lo que Cozy Selamaj tomó una actitud intensa y posesiva con su mujer, casi obligándola a estar con él por la fuerza, a compartir tiempo juntos, a tener relaciones íntimas, pero ella lo rechazó contundentemente en varias ocasiones. El día del crimen, Cozy Selamaj nuevamente se había encontrado con su expareja. Ella, como de costumbre, lo había rechazado otra vez, por lo que el tipo se sintió muy frustrado, se sentía impotente, pero excitado al mismo tiempo de forma perturbadora, sediento de una gran lujuria que se apoderó de él en ese instante, el cual nubló por completo sus pensamientos. Cozy Selamaj trabajaba con su ex esposa en un hotel importante de la ciudad, el The Grand Hotel en Eastbourne, el mismo en el cual se había registrado aquella noche, separando una habitación con la esperanza de compartir con su ex esposa la cama en esa noche. Pero sus planes no salieron bien, de hecho se desmoronaron por completo. De hecho, Cozy vivía muy cerca de aquel hotel. Al ser rechazado, el tipo condujo su auto, un Nissan Micra, en busca de alguna tienda cercana, donde compró un rodillo de madera. Al salir de la tienda, condujo hasta inmediaciones del hotel, escabulléndose en el parque de enfrente, el Cator Park, a la espera de que pasara cualquier mujer atractiva para él, a quien sin dudarlo un solo segundo golpearía contundentemente y luego abusaría de su intimidad para saciar su sed de lujuria, sin importarle las consecuencias, encontrando en su camino a la incauta Sabina, quien por azar fue elegida y atacada por el depravado asesino. El tipo arremetió contra ella mientras andaba cerca al The Grand Hotel en Eastbourne, golpeándola 34 veces en la cabeza con un triángulo para parar el tránsito, el cual quedó totalmente destrozado por los golpes. Mientras estaba inconsciente, Sabina fue estrangulada por el asesino, quien, nervioso, no vio más remedio que el de arrebatarle la vida, pues había visto su cara en el forcejeo. Posteriormente, el tipo le quitó los pantalones y luego la ropa interior a su víctima, pero no fue capaz de abusar íntimamente de ella, tal vez porque estaba consternado por sus propios actos, pues la mujer ya estaba muerta. El asesino cubrió a la chica con hojas secas que encontró y se marchó hacia el hotel, siendo registrado por varias cámaras de seguridad locales. Este hombre tomó su auto y arrancó por la carretera. Luego se detuvo cerca de Tunbridge Wells, Kent, donde arrojó el triángulo para el tráfico en el río Tees, deshaciéndose del arma homicida. Luego fue al hotel Eastbourne después de la medianoche. En principio, luego de ser arrestado, Cozy Selamaj se negó contundentemente a manifestar de su boca una confesión directa sobre lo que había sucedido y trató de persuadir a los investigadores, por lo que los investigadores concluyeron que el móvil del delito se trataba efectivamente sobre un impulso lujurioso,
dadas las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la víctima en la escena del crimen. El día 16 de diciembre del año 2021, el sujeto se declaró a sí mismo inocente, pero luego de 2 meses de investigación se retractó para el 25 de febrero del año 2022, cuando las cosas cambiaron drásticamente, siendo declarado culpable, confesando él mismo su propio delito, por lo que no se llevó a cabo su juicio y se preparó directamente su sentencia. El ataque fue considerado como un impulso premeditado y cruel, por lo que finalmente Qossi Selamaj fue condenado el 8 de abril del año 2022 a la cadena perpetua, con un mínimo de 36 años obligatorios en prisión. Ni siquiera te has molestado en preguntar por lo que está pasando la familia desde la muerte de mi hermana. La falta de apoyo de ti solo demuestra lo importante que es para ustedes abordar la violencia machista. Estas fueron las palabras de Yevina Yasmin, hermana de la víctima Savina Nisa. Se celebraron varias multitudinarias vigilias en varias ciudades de Inglaterra para darle despedida a la joven Savina Nisa, en una manifestación en la mezquita del este de Londres, donde acudieron varios líderes religiosos, activistas, líderes sociales, grupos de mujeres y políticos, entre ellos la señora Rushanara Ali, quien fue diputada. Se compartió durante la ceremonia, además de varios discursos emotivos de los comparecientes, un video de la señora Sara Mohammed, quien fuera la secretaria general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, manifestando su sentido pésame por la enorme tragedia ocurrida y exigiendo además más seguridad para las mujeres en Inglaterra y en el mundo entero, pidiendo emotivamente frenar de inmediato la oleada de feminicidios que parece estar asediando también a los países del primer mundo. Si te gustó esta investigación, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link de la descripción y en el comentario fijado. Y si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Facebook, Test Misterios y Test Misterios 2. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.